Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este listado de las peores series de 2017. En realidad son dos listados en uno que sale de los resultados de las votaciones que ustedes hicieron y otro que es mi listado personal de las peores series, las 5 peores series del año pasado. Entonces, si ya vieron el listado de las peores películas de 2017, saben más o menos cuál es la dinámica que yo manejo. Entonces, lo que hice fue que empecé a revisar los votos que ustedes habían puesto, pero entonces me di cuenta de que había algunas series que, a pesar de que habían recibido menos votos que otras, estaban en peores posiciones. Entonces lo que hice fue crear un sistema en el que la posición en la que ustedes votaron la serie le restaba cierto número de puntos. Entonces, siendo 5 la posición más alta y 1 la posición más baja, que era la peor serie que ustedes consideraban, entonces si estaba en la posición 5 le restaba un punto, si estaba en la posición 4 le restaba 2 puntos, en la posición 3 le restaba 3 puntos, en la posición 2 le restaba 4 puntos y en la posición 1 le restaba 5 puntos, y así se iban acumulando todos los resultados de tal manera que la serie que tuviera menos puntos al final iba a ser la peor serie del año en el listado de ustedes. Mi listado personal, si yo puse como yo quería las cosas, pero entonces fue interesante. Digamos que lo que vi en términos de películas me hizo darme cuenta de muchas cosas, de sus gustos, pues como espectadores míos, y como de las cosas que tenemos en común y las cosas que no tenemos en común. Este listado de series también me abrió mucho los ojos y me hizo darme cuenta de que en realidad lamento informarles que ustedes no ven muchas series. Y lo digo por diferentes factores. Digamos que no solamente por las votaciones realmente son bastante dicientes, en el sentido en el que hubo muchas personas que pusieron películas en los dos listados, tanto en el de mejores como en el de peores, lo que me hace pensar que en realidad no vieron esta serie, sino que simplemente estaban poniendo los resultados al azar, estaban poniendo respuestas al azar simplemente porque era obligatorio para poder enviar el formulario. Por otro lado, también hubo personas que simplemente dejaron en las mejores una sola serie y en las peores una sola serie, lo cual me hace pensar que tampoco vieron el resto de series. Y además, más aún que todas estas cosas, son los comentarios que ustedes pusieron. Digamos que en lo que tiene que ver con películas, tanto en el listado de mejores películas como en el de peores películas, hubo muchos comentarios. Prácticamente todos ustedes dejaron comentarios de por qué esa película les parecía la mejor o por qué esa película les parecía la peor. En cuanto a series, los resultados los comentarios que ustedes dejaron fueron muchísimo menos, tanto así que las dos primeras posiciones en esta lista, la 5 y la 4, no tienen absolutamente ningún comentario en contra, lo que quiere decir que probablemente, repito, simplemente estaban votando porque era una obligación. Votar en esos puntos eran campos obligatorios para poder enviar el formulario. Entonces, no sé, aquí los resultados creo que van a ser bastante polémicos en ciertas cosas. Me va a tocar defender ciertas cosas que nunca pensé que me iba a tocar defender, a pesar de que ya los he defendido un poco. Pero entonces, comencemos con esto. Tenemos que en la posición número 5 para ustedes de peores series estuvo DOA. Esta fue una gran sorpresa para mí porque a mí DOA me gustó bastante. Es una serie que en general los comentarios que recibí en los videos que puse de ella fueron bastante positivos, y digamos que solamente recibí uno que otro comentario negativo, y una persona que escribió bastante bien en esos comentarios en ese momento, en esos videos, por qué no le había gustado la serie. Pero aquí ustedes no dejaron absolutamente ningún comentario con respecto a DOA, o sea que es un gran misterio por qué terminó como la quinta peor serie de 2017 para ustedes. Continuamos con el número 4, Santa Clarita Diet, que tampoco tiene comentarios. Digamos que Santa Clarita Diet, y creo que en general esto va a ser una temática que vamos a estar tratando a lo largo de este video, y es que para mí es bastante, no sé si decirlo irresponsable, me parece que irresponsable es como algo demasiado drástico, pero no sé, me parece no tan honesto poner estas series o poner estas cosas en un listado, sea en el de peores o en el de mejores, si uno no las ha visto completas, si uno no puede dar como una opinión
real de las cosas, o si uno no las ha visto completas, pues o sea, uno ya se atiene a ciertas cosas, a que no ha visto un montón de las series y un montón de cosas. En este caso Santa Clarita Diet está en el puesto 4 para ustedes, pero yo la puse en la lista porque fue una serie que empecé a ver el año pasado, pero esta no clasificó en ninguna parte porque yo solamente vi un episodio y la verdad no siento que pueda ponerla ni en ningún lado de la lista habiendo visto solamente un episodio. Pues claro, también tiene mucho que decir el hecho de que yo no haya vuelto a la serie, pero eso no quiere decir que sea mala porque eventualmente le pusieron una segunda temporada y creo que este año estrenan la segunda temporada, pero pues no fue una serie que en realidad me gustara bastante como para continuar viéndola. Pero pues ya saben, está en el puesto 4 para ustedes, de nuevo sin comentarios. Continuamos con el puesto. Me adelanté con el puesto. No, mentira, sí, con el puesto número 3. Que para ustedes The Mist está en el puesto número 3. Aquí sí tenemos un comentario que es de César Morales que dice: The Mist, decepcionante adaptación de la novela. Uno esperaba que cuando menos estuviera al nivel de la película. Sin embargo, el bajo presupuesto se nota desde el primer capítulo. Lo peor, el tema de la violación de la chica, que además no tiene una pizca de gracia. Estoy bastante de acuerdo con este comentario, sobre todo con esta cosa de la violación de la chica. Digamos que The Mist no voy a hablarla en este momento porque también está en mi listado personal de series. Ya van a ver en qué lugar está para mí esta serie. Pero entonces ahorita que hable de, pues que entremos en mi listado personal, voy a hablar más a profundidad de por qué The Mist fue una de las peores series de 2017, pero coincidimos en que es una de las peores series de 2017. Para ustedes en el puesto número 2 fue Iron Fist y solamente tiene un comentario de Gender, no sé cómo se mencione su apodo, su nombre, dice la peor y qué daño a los Defender Iron Fist. Fue el único comentario, de nuevo repito, muy pocos comentarios para este listado de peores series, lo que me lleva a pensar que realmente no vieron mucho. Y además ahorita vamos a ver en el primer puesto, que creo que muchos de ustedes podrán intuir cuál es el primer puesto, que son comentarios bastante genéricos, pero sí, digamos que Iron Fist, otra serie que también entra en mi listado, pero también usted, o sea, si han visto mis videos y si vieron como el cubrimiento que yo hice de la serie, el review que hice de la serie, hablando de otras cosas a lo largo del año, saben que fue una serie que tampoco me gustó mucho, entonces también coincidimos, pero ya vamos a hablar de ella en mi listado personal. Y para ustedes, en el número 1 de las peores series de 2017, o en número 1 simbólicamente, ¿no? O sea, número como menos 20.000 para ustedes, es Inhumans. Entonces, aquí es donde entramos en ciertos problemas, porque listo, yo entiendo que a muchas personas no les haya gustado Inhumans, pero entonces vamos a ver cuáles son los comentarios. Tony Cobian dice: ABC haciendo una serie de Inhumans, ¿de verdad? ¿Que nadie vio Agents of S.H.I.E.L.D.? Bueno, digamos que es un comentario bastante general en cierto sentido, y digamos que estoy muy de acuerdo en el sentido en el que ABC no, creo que no es la cadena adecuada para este tipo de cosas. ABC, bueno, como para ponerlos un poco en contexto, hablamos de que hay canales de televisión pública y hay canales de televisión privada, hay cadenas gigantescas que tienen un contenido mucho más familiar, y hay otras cadenas que son de televisión por cable o de televisión de otro tipo que pueden hacer unos contenidos mucho más arriesgados, unos contenidos mucho más fuertes. Entonces tenemos la diferencia, por ejemplo, entre Fox y FX. Fox siendo una cadena que es mucho más amplia, que llega a muchas más personas, tiene que tener un contenido que es mucho más amplio para muchas personas, mientras que FX puede ser un poco más especializada, puede ser unas series que son un poco de pronto más maduras o que tratan unas temáticas muy diferentes. Y tenemos que ABC es como Fox. ABC es una cadena que abarca muchísimas personas. Es una línea que en general es bastante familiar, lo que quiere decir que los presupuestos puede que no sean los más altos, las temáticas que va a tocar puede que no sean adecuadas para una serie de Marvel, pero sin embargo Agents of S.H.I.E.L.D. va en su 5ª temporada. Entonces algo de éxito ha tenido, y digamos que yo dejé de verla hace un tiempo, pero creo que la voy a retomar como en una maratón. Pero lo que fue para mí primera y segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., hubo ciertas cosas que estaban bien, pero en su gran mayoría era una serie que se quedaba bastante.
porque estaba tratando de hacer demasiadas referencias y se anclaba demasiado a lo que era el universo de las películas. Una vez se liberó de eso, me parece que Agents of S.H.I.E.L.D. tomó una personalidad propia y empezaron a suceder unas cosas muy interesantes en la serie, incluyendo la inclusión de los Inhumans, que después se transformó en esta serie que nosotros estábamos viendo. Pero entonces vamos, Ariadna DB dice: su trama no tiene sentido, el malo desde mi punto de vista siempre fue el bueno, su CGI es lo peor de lo peor que he visto, con decirte que no vi más de 2 capítulos. Y aquí es donde entra realmente mi problema con esto. Porque Luis Daniel López Villa dice: el CGI terriblemente malo, un uso de las cámaras IMAX innecesario, escenas mal realizadas, incluso el villano termina ser el único que vale un poco la pena. Estos 2 comentarios específicamente son comentarios absolutamente genéricos que están, o sea, es el mismo comentario que uno encontraba a lo largo de toda la internet cuando hicieron el lanzamiento de los primeros 2 episodios de Inhumans en IMAX, y especialmente el de Luis Daniel, que habla eso de las cámaras de IMAX, del uso de cámaras de IMAX innecesario. Es una crítica que realmente pierde cierta validez teniendo en cuenta que es una serie de muchos más de 2 capítulos y que solamente en esos 2 capítulos iniciales se utilizaron cámaras IMAX. De resto no se volvió a utilizar, entonces es una cosa que realmente no, o sea, si uno está hablando de los primeros 2 episodios es una crítica totalmente válida, pero cuando hablamos de la serie completa se nota que probablemente él no pasó más allá de esos 2 episodios. Y lo mismo Ariadna es bastante clara y dice: no vi más de 2 episodios, y hablan de que el malo es el único que está bien, y digamos que en términos generales eso es lo que sucede en esos primeros 2 episodios, pero ellos no vieron más de la serie, y me parece que en realidad Inhumans, teniendo en cuenta las otras series que tuvimos en este año, llega a ser la peor para ustedes, llega a estar en el número 1 simplemente por el hecho de que no ven muchas series y de que se dejan llevar un poco por ciertas cosas de las críticas. Y yo sé que no, o sea, no me tomen a mal, yo sé que no aplica para muchos de ustedes porque yo he leído y leo siempre los comentarios de muchos de ustedes y sé que muchos tienen sus criterios propios, pueden argumentar las cosas bastante bien, pero aquí lamentablemente no lo hicieron. Y el último comentario que voy a leer aquí sobre Inhumans es de Eddie Barr, que dice: porque no está The Walking Dead, que alguna vez fue de mis favoritas. Y sí, efectivamente no está The Walking Dead porque yo no veo The Walking Dead, y si les soy honesto, yo no soporto The Walking Dead. Yo dejé de verla después de la 2ª temporada y yo solamente escucho las cosas de las personas que están a mi alrededor que siguen viendo The Walking Dead y que van diciendo como: no sé por qué sigo viendo esta serie, solamente quiero que termine y quiero ver cómo termine, pero como que cada vez está más mal. Pero pues lo que digo, no veo yo la serie, entonces realmente no puedo darles tampoco una opinión ni una crítica realmente seria de The Walking Dead. Pero entonces este fue el listado de ustedes. Recordemos: número 5 The OA, número 4 Santa Clarita Diet, número 3 The Mist, número 2 Iron Fist, número 1 Inhumans. Entonces ahora vamos con mi listado personal. Digamos que cuando estamos hablando de mis listados personales ya llega un momento, sobre todo cuando estamos hablando de los mejores 5 y los peores 5, en donde las cosas se tienden a complicar un poco. Entonces tenemos que, para mí, en el número 5 hay un empate entre Inhumans y Iron Fist. Inhumans, ya dije, me parece que es una serie que probablemente la casa productora de ABC no es lo mejor, pero yo seguí viendo Inhumans, no seguí viéndolo atentamente, pero yo lo veía cuando lo estaban dando en televisión. Yo, como pues en el comedor, nosotros prendemos el televisor y vemos la serie que están dando, y creo que eran los martes, si no estoy mal, coincidía que estaban dando Inhumans. Entonces yo vi la gran mayoría de la serie y me parece que Inhumans lamentablemente es víctima de su época en muchas cosas. Lo que yo decía cuando hablaba del review de los primeros 2 episodios, y es que nosotros ahorita estamos ya demasiado acostumbrados, ¿no? Tenemos una saturación bastante grande de este tipo de contenidos de series y de películas de superhéroes. Entonces tenemos
las series de Marvel Netflix, tenemos las series de DC, del Arrowverse, tenemos a Gotham, tenemos Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., tenemos ahora Inhumans, o sea, tenemos un montón de series que han llegado, series de gran calidad, que han llegado series que de verdad, de verdad, de verdad son bastante notables. También en el mundo de las películas tenemos diferentes universos, diferentes cosas, para todos los gustos de muchas, muchas cosas. Cuando hace unos 15 años eso estaba totalmente reducido. Era Smallville o era Smallville. Pero entonces uno ve Inhumans y realmente Inhumans a lo largo de su primera temporada, la mayoría de sus momentos son mejores que muchas cosas que nosotros veíamos en Smallville. Por ejemplo, uno regresa a Smallville y hay muchos elementos que realmente no se sostienen de ese tipo de series. Pero ahorita, como está en un entorno tan poblado, digamos que Inhumans no se nota de la misma calidad. Pero eso no quiere decir que sea una serie pésima o que sea la peor serie, en mi opinión, de 2017. Tenemos Iron Fist. Iron Fist, que la calidad es totalmente diferente y es mucho mejor a la de Inhumans. No vamos a hablar en términos de CGI ni de nada de eso, sino en términos de producción en general. La calidad de Iron Fist es mucho mejor, siendo su casa productora Netflix. Pero tenemos que fue un personaje mal manejado, un personaje que no se, con el que uno no se podía involucrar mucho. O sea, como que la historia tampoco estuvo del todo manejada bien y era como simplemente un requisito para poder llegar a Defenders, ¿no? Y además que Iron Fist era el único, aparte de Daredevil, que se conectaba directamente con el que iba a ser el malo para nosotros en The Defenders, que era la mano. Entonces aquí igual nos expanden un poco la mitología de la mano y un montón de cosas. Entonces digamos que eso es lo que hace para mí que se redima en cierto sentido esta serie, pero las dos para mí están parejas por diferentes razones. Entonces entre las dos ocupan lo que es para mí el quinto lugar. En el cuarto lugar encontramos Girl Boss, otra serie de Netflix que si ustedes vieron, o sea, hay de algunas de estas series van a encontrar reviews solos porque los hice en su momento, pero por ejemplo Girl Boss es una serie que el nivel de producción está bastante bien, hay muchas cosas que podrían hacer que esta fuera una gran serie, pero el problema realmente es el personaje principal, y es que es un personaje principal con el que uno no puede identificarse. Y digamos que hemos visto otras series y hay otros ejemplos en donde uno no se involucra, o sea, no se puede identificar con el personaje principal, pero en cierto sentido lo entiende o en cierto sentido aprende a quererlo de cierta manera. Pero el personaje principal de Girl Boss, que está basado en un personaje real, es absolutamente insoportable. Su mejor amiga es absolutamente insoportable. Uno nunca termina realmente apoyando a este personaje porque o sea, como que tratan de ir por el personaje femenino fuerte, una mujer independiente que logró crear su negocio a partir de un montón de cosas malas que le sucedieron, y digamos que eso es totalmente aplaudible. Eso se le aplaude a cualquiera, pero en este sentido, en este momento, lo que hacen con esta mujer es apartarlo a uno de eso, porque de verdad, de verdad, de verdad es insoportable. Y Brit Marling es una gran actriz, a mí me parece, pero aquí no es suficiente con eso, no es suficiente con el carisma que ella pueda lograr alcanzar, porque el personaje de verdad es insoportable. Y en los únicos momentos en los que uno logra de pronto ver a través del personaje, ver su vulnerabilidad, ver sus dudas, ver sus cosas, son momentos que pasan fugazmente y que son simplemente superficiales porque no se toman el trabajo de adentrarse en eso. Y hacia el final de la serie sucede algo que realmente es injustificable, que hacen en contra de ella, y aún así uno no se siente del todo mal. Entonces, no sé, para mí Girl Boss dejó mucho que desear, y por eso es el cuarto lugar para mí en las peores series de 2017. La número 3 es American Horror Story Cult. Digamos que mi relación con American Horror Story viene a que el año pasado estaba la temporada pasada, que fue Roanoke. Entonces yo dije, bueno, voy a ver esta nueva temporada, teniendo en cuenta que es una antología en donde hay ciertas relaciones entre temporadas, pero cada una es una historia
independiente de por sí, entonces no tengo que ver las otras que eran otras 5 temporadas antes o 4 temporadas, ya no me acuerdo, pero voy a empezar a verla y digamos que en la primera mitad de la temporada de Roanoke a mí me pareció genial, la segunda mitad me parece que bajó muchísimo, 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 muchísimo y yo había venido escuchando ciertas críticas con respecto a la franquicia en general, como que se había ido diluyendo en ciertas cosas, como que era en ciertos momentos predecible o era demasiado parecida entre sí las temporadas en ciertas cosas, muchos elementos comunes, muchas cosas, bla, bla, bla. Pero entonces eso fue lo único que vi. Traté de ver la primera temporada y no la vi completa. Y empecé a ver esta nueva temporada de American Horror Story que es Cult. Y la verdad, esta serie para mí no debería llamarse American Horror Story. Esta serie para mí se debería llamar algo así como American Sarah Paulson Crime Story, porque de verdad eso es básicamente lo que se convirtió para mí esta serie. Es Sarah Paulson haciendo cara de drama y haciendo cara de que está llorando y Sarah Paulson pasando por un montón de cosas, pero en realidad la parte de horror, porque es que es mi problema realmente con la serie, es que es American Horror Story. Le están vendiendo a uno una historia de horror, de terror, y es una serie que no asusta para nada. Y más allá de que no asuste, esa temporada de culto tomó un tinte político que realmente me parece que es un poco insoportable teniendo en cuenta que yo no soy norteamericano. A mí todo este asunto de Trump, todas estas cosas que suceden allá con la segregación, el racismo, bueno, como todas estas cosas, la supremacía blanca, a mí no me afectan. O no me afectan directamente o no me afectan en mi diario vivir, pues porque para bien o para mal Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial y todo lo que sucede allá termina afectando de una manera u otra al resto del mundo, pero realmente a mí todo esto, o sea, como que me parece que esta temporada se fueron ellos por tratar de hacer un, un statement político, como una declaración política, entonces todo el tiempo no había capítulo en el que no hablaran de algo que estaba mal con la sociedad o de cómo Trump era la perdición y entonces comenzamos con ellas, con Sarah Paulson llorando y gritando porque Trump ganó las elecciones y porque Hillary perdió y bueno, como todas estas cosas que realmente hicieron que yo me desconectara totalmente de esta temporada, tanto así que la verdad, siendo honesto con ustedes, no terminé de verla. Pero ahí está la diferencia, yo les estoy dando la justificación después de haber visto más de la mitad de la temporada de por qué no terminé de ver la serie, o sea, yo vi un número considerable de capítulos de esta serie. Y por eso está en el número 3. En el número 2, para mí, está la que estaba en el número 3 para ustedes, que es The Mist. The Mist, efectivamente, o sea, la novela es una novela que es interesante, es una novela corta que tiene cosas geniales, que hay ciertos cambios que para mí son bastante favorecedores en lo que tiene que ver con la película. La película de Mist también me parece que es genial en muchos sentidos, la parte del terror, la incertidumbre, las criaturas y sobre todo el final es un final dañadísimo, pero es un final que me parece genial y yo estaba esperando que hablaran un poco más de eso, ¿no? Y además inicialmente cuando empezaron a vender la serie era un concepto muy interesante. Vamos a hablar del mismo suceso pero desde diferentes lados, no vamos a seguir con el mismo grupo de personas que está la novela y que está la película, sino que vamos a ver cómo lo vivieron el resto de personas que estaban en el pueblo. Eso a mí me pareció supremamente interesante, pues porque me parece que era la manera adecuada de expandir esta novela a una serie, pero empezamos a ver los trailers, ¿no? Y en los trailers nos lo planteaban como algo no tan sobrenatural, no de unos entes interdimensionales que llegan desde un portal y bueno, como todas estas cosas que no tanto como unas criaturas, sino como algo más psicológico, ¿no? Entonces que la niebla entra en tu mente y te hace ver cosas y bueno, como todo esto y empezamos a ver los trailers y como que se bajaba un poco la emoción, uno empezaba a ver como ciertas cosas con respecto a la actuación y comenzó la serie y empecé yo a ver esta serie y de verdad las actuaciones son no, o sea, no hay ninguna que se salve, todas las actuaciones de verdad son bastante regulares, personajes sin gracia, personajes
tiesos, los diálogos, la forma en la que está escrita la serie, todo realmente es insoportable. Y lo que decía César Morales, lo del tema de la violación de la chica, sí, realmente no tiene gracia porque no tiene fuerza, no, o sea, no tiene nada. Esta serie de verdad, de verdad, de verdad, una gran decepción. Teniendo en cuenta que tuvimos otras grandes adaptaciones de Stephen King y que, bueno, aunque también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y es que el material de Stephen King ha probado ser un material complicado de adaptar. Hemos visto muchas películas, hemos visto algunas otras series de material de Stephen King, pero es que es un material muy complejo, es un material también muy completo, ¿no? Y es un material que tiene un tono bastante específico. King ha refinado su manera de escribir desde hace muchos años y ya trata ciertas temáticas de ciertas maneras y ciertas. Sí, o sea, es muy complicado también lograr el tono de King y transferirlo a la pantalla porque sí, o sea, no digo que sea un trabajo fácil, pero hemos visto buenos ejemplos. Tuvimos Gerald's Game, de verdad, una película también, una película de Netflix que de verdad les recomiendo muchísimo. Tuvimos It, que también fue una gran adaptación. Entonces, no sé, y tengo entendido que Mr. Mercedes también ha sido bastante buena, pero no he tenido la oportunidad de verla ni de leer ni de leer las novelas. Entonces sí, The Mist se queda bastante corta. Y para mí, en primer lugar, estuvo Powerless. Powerless fue una serie que también tenía un concepto interesante y era este equipo de personas sin poderes que estaban tratando de lidiar cómo podían con los estragos que genera pues que genera en la vida de la persona regular el hecho de que haya personas con superpoderes. Entonces, por ejemplo, Batman v Superman Batman en Man of Steel, la batalla entre Zod y Superman que destruye toda Metrópolis y bueno, suceden todas estas cosas en Batman v Superman, la batalla contra Doomsday, en Justice League, bueno, como todas estas cosas que generan realmente muchos estragos para la persona normal. Y tenemos estas compañías y esta compañía específicamente, estas personas que están trabajando para crear soluciones para que la persona del común pueda estar preparada o pueda tener ciertas herramientas para defenderse o para protegerse de lo que sucede en los enfrentamientos entre super personas. El concepto de por sí me parecía súper interesante. El hecho de que fuera una comedia también me parecía muy interesante porque tenemos a Alan Tudyk, y Alan Tudyk es un actor que a mí me parece graciosísimo. Entonces, o sea, para mí también era una cosa que tenía ciertas expectativas y que podía ser bastante buena, pero no. Otra vez, las actuaciones, la manera de escritura, el de la serie, las interacciones entre los personajes, nada encaja en esta serie. Nada. Es una comedia cero graciosa, en donde tratan como de pegarse de la manera más sencilla de hacer las cosas y no lo logran. Y las actuaciones, o sea, desde la escritura de los personajes están escritos muy sobre la línea. Entonces repito unas cosas que yo he dicho algunas otras veces, y es que tenemos una línea que es, digamos, hablamos de una línea de naturalidad, por decirlo de alguna manera, de escritura de los personajes, y que luego se complementa con lo que es la actuación del actor para representar a sus personajes. Pero entonces tenemos que muchas veces lo que se intenta es que los personajes estén escritos en la línea, ¿no? Pues para que parezcan lo más naturales posibles. Tenemos que cuando está escrito por encima, se corre el riesgo de que sea un personaje que pueda parecer excéntrico o que pueda parecer sobreactuado una vez se conjunta con lo que es la actuación del actor que va a llegar a representar al personaje. Y cuando está por debajo son personajes que son muy fríos o que tratan de pasar desapercibidos, o bueno, como todas estas cosas. Y digamos que ahí es, o sea, está entre esas opciones el juego de los escritores, los directores, los actores y las personas, bueno, como todo el equipo de personas que están
conjunto, en el conjunto de esta representación de un personaje, ¿no? Pero entonces tenemos que yo creo que desde el momento en el que escribieron, la mayoría de los personajes estaban escritos para ser actuados por encima de la línea, y los actores y o sea, los directores, los actores, todos los llevaron un paso más allá. Entonces son unas actuaciones totalmente caricaturescas que no funcionan el 99% del tiempo, y el otro 1% realmente no es suficiente como para que funcione el resto de la serie. Y es una serie que de por sí la cancelaron cuando ni siquiera había terminado su primera temporada. No hubo un tiempo lo siento, de espera en el que uno dijera como no, vamos a esperar cómo le fue en los ratings o cómo le fue con la crítica, o si de pronto tuvo alguna cualidad que pudiera rescatarse para continuar a partir de eso para una segunda temporada. No, ni siquiera había terminado la primera y ya habían dicho como lo sentimos, pero esta serie no continúa. Entonces sí, esta fue para mí esa fue realmente la peor serie de 2017. Entonces, repito cuál fue mi listado, compartiendo el número 5 Inhumans y Iron Fist, en el número 4 Girl Boss, en el número 3 American Horror Story Cult, en el número 2 The Mist y en el número 1 Powerless. Entonces, por el momento no tengo nada más que decir. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Están de acuerdo con esta lista? ¿No están de acuerdo con esta lista mía personal? ¿Qué tanto estuvo, pues qué tanto coincidió con la suya, a pesar de que ya sé que para muchos de ustedes no va a coincidir porque probablemente no tuvieron la oportunidad de ver algunas de las series de las que estamos hablando acá, o no son de su preferencia, cualquiera de las dos? Igual pues tampoco, o sea, no me tomen a mal, tampoco les estoy reprochando, tampoco les estoy diciendo como ustedes no ven series, que oso, o cosas por el estilo. No, yo sé que una serie es un compromiso mucho más a largo plazo que una película, en el que uno va a tener que estar, a menos que sea de Netflix, y aún así en una serie de Netflix pues hay que sentarse a verla cierto número de horas, pero si es una serie semanal uno tiene que sentarse semana a semana a ver la serie, y no todo el mundo tiene la paciencia, o no todo el mundo tiene el tiempo o la constancia para hacer este tipo de cosas, o simplemente no es de su preferencia. Entonces sí, no, o sea, no lo tomen a mal. Sé que no, o sea, probablemente no es que ustedes no quieran, sino que tal vez no pueden ver series, o bueno, hay muchos factores. Pero entonces por favor dejen todos sus comentarios abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a esa campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.